porque todo es cultura y porque somos radio. fmradiocultura.com.ar. Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte. Muy buenas noches a todos. Noche de domingo en Cultura en Imagen, por supuesto, aquí en Radio Cultura, a todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar. Cuando son, pasadas las 22 horas de este domingo en la ciudad de Buenos Aires, un clima que avisora precipitaciones, mucha humedad y un clima que va a acompañar un poco también el comienzo de semana. Estamos transmitiendo, por supuesto, desde los estudios de Radio Cultura en el barrio de La Recoleta, para todo el país y con lo que significan las alternativas de esta 26ª edición del Bafisi, que es un festival muy complicado en cuanto a lo que significa la vida cotidiana, porque todo se altera y, como decíamos el domingo pasado cuando estuvo aquí presente su director Javier Portafus, es una mezcla de lo mejor, lo peor que te puede pasar en el año, decimos nosotros, porque todo se altera, pero también por un hecho feliz. Ese hecho feliz se expande cuando uno ve películas de enorme calidad que integran la programación de este festival. Estamos muy contentos realmente de lo que significa la selección de esta edición del Bafisi. Es importante también destacar la presencia del público en las salas, lo que significan las conferencias, el panorama de la industria, las mesas redondas, todo lo que tiene que ver con el mundo de la distribución, la preservación cinematográfica, los rescates, todo lo que significa un poco el quehacer de la industria, de una industria además que en el cine argentino es por estas horas tan castigada y tan problematizada sobre todo. De eso vamos a estar hablando también un poco en la segunda mitad de este programa, con la presencia de dos nombres muy afincados dentro de lo que significa la industria cinematográfica y que presentan sendos cortometrajes dentro de esta selección de esta 26ª edición del Bafisi. Nuestra primera mitad va a estar dedicada a lo que significa un nombre internacional. La idea era que estuviera aquí en el piso de Radio Cultura esta noche, pero el frío, el calor, la lluvia, el viento, la humedad, todo eso atenta un poco contra la salud un poco de todos, ¿no? Todos estamos un poco con garganta con arena, diría el tango, tal como le señalo a Agustín Romero en la operación técnica, a quien le doy también la bienvenida en esta noche. De su mano, vamos en primer término a saludar a Andrea Bieru, que además de oficiar de intérprete en esta noche, es un gran nombre del tango de Buenos Aires. Ella es rumana de nacimiento, argentina o porteña por adopción y además encima tanguera, y llevó el tango a las dos orillas de lo que significa este gran devenir de kilometraje para llegar a Bucarest, y aquí le damos la bienvenida. Yo me voy a poner los auriculares para poder escucharla. Buenas noches, Andrea, un gusto saludarte. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se escucha bien. Se escucha muy muy bien y precisamente tu voz perlada para el tango es perfecta para compartirla aquí en el micrófono, ¿no? Antes de pasar a nuestro invitado, para que nuestro invitado también tenga un marco referencial de tu presencia rumana en esta noche, yo quería saber cómo se construye un mundo del tango en la mirada de una muchachita rumana que un buen día llegó a la Argentina. ¿Cómo se construye el mundo del tango? Bueno, a través de los sentidos, para mí, a través de abrazos, de baile, a través del sonido, de los tangos tan misteriosos, pero un poco familiares para nosotros en Rumania, que compartimos algunas emociones, alguna nostalgia. Por eso no me extraña contar que el tango rumano fue presente en Rumania y se escribieron y se compusieron tangos rumanos originales, porque tenemos también culturalmente Rumania y Argentina muchas cosas lindas en común. Qué bueno. Y desde esa matriz común fue desde donde hilvanaste también la traducción de tangos locales al rumano, ¿no? Y viceversa un poco. Un poquito, sí. Qué bueno. Bueno, y entonces para darle la bienvenida a nuestro invitado, lo vamos a invitar primero a un tiempo de tango. Y a ver, esto a Andrea Bieru le va a sonar familiar, después le vamos a preguntar,
pero a nuestro invitado de este primer segmento de la noche no. Así que pasamos a un poco de música y después volvemos en diálogo directo para la entrevista. Când apari, seniorita, în parc pe înserat, curg în jurul-ți petale de crin. Ai în ochi patim dulci și luciri de păcat, tare trupul de șarpe felin. Cură-tai un poem de nebune dorinți, sânii tăi un tezaur sublim. Ești un demon din vis care tulburi și minți, dar ai zâmbetul de heruvim. Vreau să-mi spui, frumoasă zaraza, cine te-a iubit, câți au plâns nebun pentru tine și câți au murit. Vreau să-mi dai cu restul ce zaraza, să mă îmbete mereu de a ta sărutare, zaraza. Vreau să mor și eu. Curat-ai un poem de nebune dorinți, sânii tăi un tezaur sublim. Ești un demon din vis care tulburi și minți, dar ai zâmbetul de heruvim. Vreau să-mi spui, frumoasă zaraza, cine te-a iubit, câți au plâns nebun pentru tine și câți au murit. Vreau să-mi dai cu restul ce zaraza, să mă îmbete mereu de a ta sărutare, zaraza. Vreau să mor și eu. En 1929 Rodolfo Biaggi compuso Zaraza, también como con música propia, obtuvo el segundo premio del Gran Concurso Uruguayo de Tango, y me parece a mí que esta es la versión en rumano que acabamos de compartir de la mano de Andrea Bieru, que también está del otro lado de la pantalla en esta noche de Cultura en Imagen. Pero aprovechando su presencia y también dándole la bienvenida aquí en el piso al distribuidor de la película, de la cual vamos a hacer referencia en esta primera mitad del programa, a Carlos Zumbo de Z Films, que está aquí presente en los estudios de la radio. Vamos a darle la bienvenida como corresponde a nuestro gran invitado de la noche, que como decía antes, lamentablemente no pudo venir al piso de Radio Cultura, está en Buenos Aires, se llama Bogdan Boresanu, y además es director de una película que se presenta en el Bafisi, se va a titular en la Argentina El Año Nuevo con Nunca Llegó. Ganó 2 premios en el Festival de Venecia, el premio Horizonte a Mejor Película, el premio Fipresi de la Crítica Internacional, y aprovechamos que va a ser lo único que diga, intentando parafasear el rumano, Bună ce faci, eu sunt Pablo de Vita, bun venit, domnul Mureșani. Foarte bine fac. Hola, ¿qué tal? Yo hablo un poco de español, pero no sé si es... Bueno, entonces yo me retiro. Muy bien, muy bien. No. Yo necesito. Mucho gusto encontrarla. Muy bien, entonces pasamos a saludarnos en las cámaras y muy bienvenido en esta noche de domingo en Radio Cultura y bienvenido además a la Argentina, por supuesto, Mureșanu. Realmente tuve el privilegio de ver su película en la noche de ayer. Lamentablemente sé que no pudo ir a presentarla, pero realmente ha sido una experiencia fantástica. Yo no sé si usted prefiere que hagamos la traducción de mis preguntas al rumano de la mano de Andrea y usted prefiere responder también en rumano y ella traduce la respuesta, o cómo
o si prefiere que... No, yo puedo entender todo que usted dice, pero Perfecto. voy a responder en rumano o inglés. Como Perfecto, entonces hago la pregunta y usted responde en rumano y Andrea nos facilita la traducción con su extraordinaria voz de tango, También, además. también si ayuda puedo traducir del inglés como sea más fácil. Perfecto. Por ahí tiene más encanto para ustedes escuchar rumano. me Claro que sí, imagino. claro que sí, nos gusta mucho más. Y aprovechando la posibilidad de conversar con usted, Murellanu, en esta noche de Radio Cultura, yo quería saber un poco el origen del proyecto de esta película, que entiendo que además tiene la raíz en un muy celebrado y muy premiado cortometraje previo que integra una de las historias de esta película coral. Pero quería saber si eso fue una de las razones por las cuales se desarrolló este proyecto o hubo otras más. Sí. O să răspund în română, deci. Da. Nu, că inițial am început să scriu o poveste, una dintre povești era cea legată de demolările din București, care au avut loc în anii aia. Eu fiind născut și în București. Inicialmente todo empezó con una historia conectada con las demoliciones que tuvieron lugar en Bucarest en esa época, y el director comenta que de hecho nació en Bucarest. Și fiind născut în București, m-am întrebat tot timpul cum a putut să se întâmple așa ceva, pentru că Ceaușescu a demolat o parte uriașă din un cartier întreg, în fapt, care cred că e undeva cât Veneția de mare. Y con respecto a las demoliciones, siempre se preguntó cómo pudo haber pasado tal cosa, porque las demoliciones que se hicieron en esa época fueron de una magnitud impresionante. Fueron barrios enteros que fueron demolidos. Da. Și ca să vă dați seama de amplitudinea nebuniei, Ceaușescu a construit acolo o clădire care este a doua cea mai mare clădire din lume, după Pentagon. Para que puedan entender la amplitud de esta locura, en ese espacio que se creó, el dictador construyó hoy en día el segundo edificio más grande del mundo, según la superficie, después del Pentagón. Da, România fiind o țară mică, nu se compară cu... Da, e chiar o imagine a nebuniei din punctul meu de vedere. Rumania, siendo un país chiquitito, reducido en tamaño, la comparación con el Pentagón realmente muestra la magnitud de esa locura. Bun, da, și am plecat așadar de la aceste idei și am filmat acest fragment care se chema Cadoul de Crăciun. Entonces empecé con estas ideas y filmé el corto, el material del corto que se llegó a llamar El regalo de Navidad. Dar am știut întotdeauna că este doar un fragment din ceva, cum a spus gazda noastră din seara asta, că este din ceva simfonic, coral. Pero siempre supe desde el principio, tal como mencionó nuestro anfitrión Pablo, que iba a ser algo sinfónico, algo coral. Da. Și aici a fost dificultatea integrării acestui fragment sau a selectării poveștilor care erau mult mai multe inițial, dar a trebuit să renunț la unele pentru că filmul și așa are prea multe personaje. Y de ahí empezó la dificultad, el desafío de integrar este primer relato entre los demás relatos, y de hecho eran más relatos de los que se mostraron, que ya son muchos por lograr una película con homogeneidad. Y quería saber, dentro de esa relación en las diferentes historias, ¿cuál se acerca más a un relato real? ¿Cuál está más cerca, si es que hay alguna de las historias que esté más cerca de la realidad por algún comentario recibido, alguna historia que usted conoció? ¿Y cuál es absolutamente ficcional dentro de esa relación en la cual la película va
de la realidad a la ficción y la ficción a la realidad, ¿no? Si, entendi. Da, este destul de greu să spui unde se termină ficțiunea și unde începe realitatea. Am impresia că tot ce... Sí, da? Bueno, es bastante difícil delimitar dónde empieza la ficción y dónde termina la realidad, o al revés. Da, uneori am creat ceva care era complet o ficțiune, descoperind apoi că s-au întâmplat lucruri similare. De pildă, scrisoarea către Moș Gerilă. A veces, perdón, Sí, este todo. a veces empecé con relatos de ficción total, solo por descubrir después que, como en el relato del regalo para Papá Noel, tales cartas existieron. Da. Așadar, eu atunci când am scris acel episod, mi-am închipuit că este 100% și era, asta e adevărul, că era scorneala minții mele. Así que yo cuando escribí ese episodio lo escribí pensando que era 100% producto de mi imaginación. Dar un prieten de-al meu care a căutat în arhive a găsit un caz similar cu o fetiță care îi scrisese lui Moș Gerilă că vrea un pașaport pentru părinți în arhivele securității, deci ale poliției secrete. Pero después un amigo mío buscó en los archivos de la policía secreta de Rumania que una niña realmente había pedido en una carta para Papá Noel pasaportes para sus papás. Wow. Și asta am făcut pe tot parcursul filmului, am metisat ficțiunea cu lucruri, cu arhivele, cu ceea ce știam eu că sunt un grad de realitate mare sau doar uneori interviuri din ce am cu niște personaje pe care le-am cunoscut, care au trăit lucrurile astea sau emisiuni vechi de atunci, în fine, deci am făcut o cercetare asiduă și am amestecat cele două lucruri, ficțiunea și realitatea, așa că la un moment dat mi-e greu să spun unde se termină una și începe cealaltă. Entonces hubo un trabajo de hilvanar entre la ficción y la realidad, que la realidad fue producto de una investigación compleja, buscando en archivos, buscando en grabaciones de archivo de la televisión, escuchando historias de relatos de personas que vivieron en esa época. Entonces se trata de ese juego entre la realidad y la ficción que no se sabe bien dónde empieza una y dónde termina la otra. Muy bueno. Y quería saber, además, cómo dialoga esta película con lo que significa la historia tan poderosa y tan trascendente de lo que se denominó nuevo cine rumano. Pero yo no puedo dejar de pensar en una de las historias, la de la televisión, con cierto reverso y cierta conexión con Bucarest 1208, y quería saber cómo dialogaba, en tal caso, a partir de sus influencias o de los directores rumanos que considera usted que son importantes en su desarrollo como artista. Sí, claro. Yes, it's true. E adevărat că este bucata cu televiziunea, evident, este un soi de clin d'œil către acel film al lui Corneliu Porumboiu. În fapt, unul dintre actorii există și un actor comun. E vorba de Ioan Sabdaru, care este joacă și în filmul lui Porumboiu, dar și aici, în același segment, deci legat de televiziune. Sí, es verdad. De hecho, la parte de la historia de la televisión es una homenaje, un clin d'œil hacia la película de Corneliu Porumboiu. Y de hecho, uno de los actores está en ambas películas. Da. Iar în ce privește, desigur, există un întreg
fundament estetic al acestui cinema, nou cinema românesc, să zicem, care e reprezentat mai cu seamă de Cristi Puiu, Corneliu Porumboiu, cum ziceam, sau Cristian Mungiu, dar cred că filmul pe care l-am făcut este în aceeași măsură apropiat și datorează foarte multe acestui nou cinema românesc, dar se și depărtează. Esta película tiene muchos elementos de la estética del nuevo cine rumano, con referencias a sus representantes Puiu, Porumboiu, ¿cine has mai spus? Mungiu. Mungiu. Pero también a la vez tiene sus elementos y se aleja de esa estética. Este filmată într-un fel sau altul ca un film din această estetică, adică un documentar foarte raf. Se surprinde, e necoafat, dar în același timp scenariul nu este unul pe care l-ai asocia în mod direct cu ceea ce se numește cinemaul românesc. Din punct de vedere al scenariului, asta vreau să spun. De punto de vista de la manera de filmar esta película en un estilo documental, con esa estética que es también común con la ola del nuevo cine rumano, el guión no entra tanto en ese cajón, en esa categorie. Este, cum spunem noi, foarte scripted. Este elaborat, foarte elaborat. El guión es muy elaborado, es muy complejo. Și da, cred că există deci și apropieri cu noul cinema românesc, dar și o altă specie de film, cred eu, că este ăsta, un soi de crossover între filmul de cinema și filmul de autor, scuze, și un film de public. Entonces, si hay similitudes con la nueva ola de cine rumano, pero también hay diferencias, es a la vez una película, es un cine de autor y una película para el público, largo. Y quería saber además, obviamente hablamos recién del diálogo que establece la película con el nuevo cine rumano y con esa trayectoria dentro de lo que significa el cine de Rumania, pero quería saber también si existe algún diálogo, si usted cree que existe algún diálogo con lo que suceda o sucede políticamente en la Rumania de hoy, a partir de la mirada a esta construcción del pasado y a ese punto de inflexión de la historia de Rumania, a ese corte y a ese cambio que vivió Rumania a partir de la caída de Ceausescu, ¿no? Sí. Da, ca să fiu cinstit, titlul filmului a devenit foarte memabil, nu știu cum se spune asta, este deja preluat, adică a devenit un soi de glumă pe care se tot repetă în raport cu ceea ce a însemnat alegerile trecute, adică asta se întâmplă foarte des și drept urmare eu mă închipui că filmul ăsta a fost privit de ambele tabere, adică și de cei care regretă comunismul, dar și de cei care vor să se depărteze cât mai repede de perioada asta, a fost privit ca un film important. Ca dovadă că a fost un box office în România, a fost vreme de 2 săptămâni, a stat pe numărul 1. De hecho, el título de la película, El año nuevo que nunca llegó, se convirtió como una palabra clave después de las elecciones canceladas en Rumania y tuvo mucho éxito durante 2 semanas. Sí, 2 semanas, sí. Estuvo en box office. ¿No? Sí, número 1 en box office en Rumania. Número 1 en box office, sí. Y entonces fue un éxito que captó la atención tanto de la gente que apoyó la revolución que la otra categoría. Sí. Deci e un
filmul a devenit fenomen în România. Nu o spun eu, am spus-o, da, a devenit, toată lumea a vorbit despre el, fie într-un fel sau fie într-altul, dar părea la un moment dat că toată lumea vrea să-și dea cu părerea despre acest film. Părerea de la, era chiar amuzant. Entonces, no lo dice el director, pero todos dicen que la película se convirtió en una película fenómeno en Rumania. Todos hablaban de eso, algunos diciendo algunas cosas y otros no estando de acuerdo. O sea, era un tema de debate ya en Rumania, pero era un tema que todos mencionaban. Așa că, da, cred că a fost într-un fel o aliniere a astrelor care a făcut ca acest film să iasă la 35 de ani de la Revoluție, dar și într-un moment foarte delicat al vieții noastre politice, cu aceste alegeri în care Rusia și-a băgat un pic coada. Entonces se puede decir un poco que se alinearon los planetas con esta película que 35 años después de la caída del comunismo apareció en este momento en que, bueno, hubo una influencia rusa en las elecciones de Rumania y pasaron las cosas que pasaron. Uh-huh. Hay algo muy seductor además en el final de la película, voy a ir a la primera parte de mi pregunta, con la figura de ese trabajador que tiene en su bolsillo, en su abrigo, estos, no sé cómo se dice, petardo. Fósforos. Sí, los petardos, claro. Sí, y que a partir de ahí explota, lo que explota es la revolución. Me pareció, digamos, un recurso muy, muy inteligente y muy simpático y muy cálido, por otro lado, para poner ese gran movimiento a escala humana. Pero quería saber por qué eligió, entre todas las historias, que sea precisamente ese trabajador que va obligado a la plaza, supuestamente a apoyar a Ceausescu, obviamente obligado, y que es quizá el vértice desde el cual también en la película explota la revolución. Sí. Ați spus foarte bine că e ceva seducător cu această imagine a unui simplu muncitor care reușește să creeze o schimbare paradigmatică în istorie. Dijo muy bien que es muy seductora esta imagen de un simple trabajador que logra cambiar la historia. Pentru că în adâncul sufletului acum noi toți vrem asta, vrem ca noi să facem o diferență, noi că lucrurile pe care le facem să conteze, chiar dacă e posibil să nu fie așa. Porque en el fondo todos queremos que las cosas que nosotros hacemos hacen una diferencia en el mundo. Aunque no sea así, tenemos ese deseo. Și de asta aici este ceva seducător în această imagine a unui simplu muncitor dintr-o mulțime atât de mare care reușește să-l dea jos pe Ceaușescu sau să declanșeze o revoluție acolo în acea zi. Entonces, sí, es muy seductora esta imagen de un simple trabajador entre tantos que logra disparar la revolución rumana con todo lo que pasó en ese día. Pe de altă parte, deci eu aș spune că filmul este într-o specie care se cheamă farsă istorică. Barză. Nu, farsă. Farsa. Da. Farsa. Nu. Entonces la película pertenece a un género que se podría llamar farsa histórica, sí, lo mismo en español. Dar, pe de altă parte, am început de la ceva care era cât se poate de real, anume în materialele de arhivă, când Ceaușescu este acolo în fața mulțimii și nu știe ce s-a întâmplat, un securist, și lucrurile astea sunt înregistrate, un securist se apropie de el și îi spune: a dat unul cu ceva. Pero a la vez también está este elemento de la realidad que en los archivos originales del momento de la revolución, del inicio de la revolución, se pueden ver que un agente de la seguridad se acerca al presidente y le dice: alguien tiró con algo.
Și așa m-am gândit că aș putea să fac să creez acest erou care e un antierou. El e de fapt un erou din frică. El ajunge să facă lucrurile astea de curaj pentru că e foarte frică, nu din altceva. Deci este cu totul un antierou. Y es por eso que se me ocurrió inventar este héroe, que de hecho no es un héroe, es un antihéroe, porque sus acciones salen del miedo y por tanto miedo se convierte en un antihéroe, justamente. Da. Y la segunda parte de la misma pregunta es la que ya seguramente le han hecho 400 veces en las diferentes entrevistas que ha brindado, pero que es inevitable consultarle, sobre todo desde Argentina, porque el bolero de Ravel, incluido en el final tan seductoramente presentado de su película, para la Argentina tiene además la resonancia de la película de Claude Lelouch con Los unos y los otros, y Jorge Don, que ya había hecho esa interpretación en ballet para la película de Lelouch en París. Fue un éxito increíble y es automáticamente una marca muy, muy fuerte musicalmente, sonoramente para cualquier argentino, porque fue millones de discos para nuestro país la banda de sonido de aquella película. Pero quería saber por qué volver a Ravel con su bolero y sobre todo hacerlo desde ese montaje final de situaciones paralelas que van convergiendo a una imagen de archivo que es realmente increíble e insoslayable como motivo de la historia, ¿no? Pentru că atunci când am scris scenariul, m-am aflat în fața unei dificultăți. Nu reușeam să închipui cum ar arăta întreg scenariul așa. Și am început să-l scriu de la final. Finalul mi-a fost foarte clar. Știam că așa se va întâmpla, că va fi un metisaj între arhive și ficțiune și că așa se va desfășura într-un montaj foarte alert. Și am conceput scenariul având în minte o analogie muzicală, anume aceea a unui bolero, pentru că mă închipuiam că respectă regulile de compoziție a unei astfel de piese musicale. Cuando empezó a trabajar en el guión, tuvo este desafío de imaginarse el guión en su conjunto, y entonces empezó con el final, y pensando en cómo conectar el final con el resto del guión, le vino esta idea del ritmo del bolero que un poco que podría encajar visualmente con el ritmo de la película. ¿Correcto? Da, corecto. Sí. Dar a mai fost ceva deci pe lângă faptul că eu aveam în minte această analogie cu bolero care să mă ajute să scriu filmul, pentru că el începe lent, apoi se continuă într-un crescendo care e perpetu și finalul lui este și punctul de climax al filmului, deci pe lângă lucrul ăsta. Pero más allá de esta analogía entre el ritmo del bolero, que arranca lentamente, después va acelerando y termina muy acelerado. Da, și cu punctul de climax, adică punctul y el punto, sí, el clímax, no sé cómo se dice eso, Pablo. Sí, clímax, está perfecto. Sí, el clímax, ¿no? El clímax que es... Este tot una cu punctul final al filmului. Deci filmul ajunge la un climax și acolo se și termină. La película llega a un clímax y ahí termina, como el bolero. Exact, tocmai ca un bolero. Pe de altă parte, mai e un amănunt. În anii 80 și nu știu dacă dumneavoastră, Andreea, dacă știți, dacă vă mai aduceți aminte, sau poate... Bolero era foarte la modă, nu se știe de ce, dar era foarte la modă, l-auzeai tot timpul, pretutindeni, și toată lumea avea în casă un vinil cu bolero. Nu cred că e o explicație pentru asta. Poate cineva o fi fost îndrăgostit de cineva și o fi făcut dedicații muzicale, dar eu știu. Pero a la vez en esa época, en los años 80 en Rumania, el bolero era muy, muy conocido y muy querido, y había muchos discos con boleros.
Yo personalmente en esa época era muy chiquitita, pero después había un lugar en el mar, en un pueblito que ahora es más grande, que siempre los amaneceres eran con el bolero en la playa. Quizás hay alguna conexión ahí. Muy bueno. Bueno, le damos la bienvenida en esta mesa y habilitamos la cámara también a Carlos Zumbo, que es el distribuidor argentino de El Año Nuevo que Nunca Llegó, la película de Bogdan Murayanu que se va a estrenar, espero que muy pronto. Buenas noches, Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, en principio había planteado estrenarla apenas terminara el Festival de Cine, pero hay muchos estrenos en esa fecha. Está el Festival de Cine Italiano, después está el Festival de Cine Francés, la gente que fue a ver muchas películas del Bafisi, y me pareció mejor darle un poco de aire y estrenarla finalmente el 19 de junio, que no hay películas, por lo menos en este momento, europeas. Bien. Porque si no va a quedar, digamos, yo creo que sería perjudicial estrenarla. ¿Cuántas películas rumanas has estrenado ya? Y muchas. Yo empecé con la muerte del señor Lazarescu, después Bucarest 1208, bueno, casi todas las películas de Porumboiu las estrené, digamos, El Tesoro, Cae la noche en Bucarest, y también estrené... Policía Adjetivo, ¿no habías estrenado? No, esa fue la única de Porumboiu que no estrené. La Gomera fue la última que estrené de Porumboiu. Y también estrené las dos últimas de Radu Jude, Sexo Desafortunado, Porno Loco y No esperes demasiado del fin del mundo. Así que sí, son muchísimas películas de cine rumano que estrené. Y bueno, en su momento Bucarest 1208, está bien, estamos hablando del año 2007, era otro contexto, fue un gran éxito acá en Argentina. Obviamente fue la película rumana que más público, digamos, llevó de las que estrené. Digamos que venían funcionando bastante bien. Las últimas de Radu Jude tuvieron algunas dificultades realmente, porque bueno, ya sabemos que hay, digamos, es más arduo ahora que el público se vuelque a cinematografías. Sí, se restringió mucho. Pero bueno, vamos a trabajar para que la película, digamos, tenga su espacio, ¿no?, en la cartelera. Qué bueno, qué bueno. Bueno, la idea era presentarlos, porque no sé si se conocían con el director, pero bueno, el Zumbo va a ser su distribuidor en la Argentina. Me parece que bueno, se enfermó justo Morellano, entonces no pudo venir acá al piso de la radio. Un poco enfermo. Sí. Es un placer conocerlo. Pero, un placer. Pero le agradecemos mucho también en todos estos minutos compartidos vía Zoom. Y queríamos saber, y aprovecho que está el distribuidor también que nos puede dar la mirada argentina, pero quería también su reflexión, porque él mismo señaló como Bucarest 2008, en el año 2007. 2007, más todavía, desde ese momento la larga presencia del cine rumano alrededor del mundo. Y quería ir, como última pregunta para el señor Mureșanu, quería saber su reflexión de por qué usted cree que el cine rumano, a diferencia de otras cinematografías que nacieron también como nuevo cine, no perdió vigencia en todo este tiempo y sigue estando presente de una manera tan consolidada, incluso con nuevos directores como es su caso, con nombres clásicos ya afincados de tantos años en las carteleras, en las filmografías, en los festivales. Digo, no existe festival de importancia en el mundo que no tenga una película rumana. Y muy generalmente, como fue su caso en el Festival de Venecia, son películas que además se llevan los premios. Me quería saber cómo ve ese fenómeno a nivel mundial y por qué cree que el cine rumano sigue vigente a través del tiempo. Da. Ca întotdeauna o explicație simplă nu cred că se poate da pentru un fenomen cultural de tipul ăsta. Obviamente no hay una explicación simple o sencilla para un fenómeno cultural de este tipo. Dar cred că o explicație este, există un tip de concurență în cinemaul românesc, de care totul e concentrat în mare parte în București.
acolo în capitală se întâmplă toate lucrurile și este un soi de concurență între toți acești regizori. Iar concurența adeseori e foarte bună, e benefică, chiar dacă toți concurează pentru cam aceiași bani. La producción de cine en Rumania está bastante concentrada en la capital, en Bucarest, y por eso hay como una competencia, ¿no? Competición. Concurrencia, perdón, es otro sentido. Hay concurrencia entre los productores y los directores que saben que están apostando a los mismos lugares y a veces esa concurrencia puede ser buena. Da, și noi avem cam prea mulți aproape, ai putea spune, regizori în România. Sunt activi undeva la 20 de regizori care au premii importante în lume, ceea ce este enorm pentru o țară atât de mică. En este momento yo diría que hay demasiados directores en Rumania. En este momento hay como 20 directores premiados a nivel internacional de Rumania, que es un país bastante chiquito. Așa încât că asta ar putea să fie o explicație pentru care lucrurile se continuă, deși ele evoluează într-o altă formă, pentru că cam toată lumea acum în București sau în România încearcă să facă niște variații pe tema noului cinema românesc. Așadar, noul cinema românesc e viu, dar se tot reinventează. Y entonces se puede decir que, bueno, el nuevo cine rumano sigue siendo fuente de inspiración para muchos directores de hoy de Rumania, pero que están logrando a la vez renovar el nuevo cine rumano. Uh-huh. Y Carlos, și cred că mai una și voi fi scurt, cred și actorii teribili. Noi avem actori extraordinari de buni și sunt undeva, din câte știu, sunt 7.000 de actori cu diplome în România, ceea ce din nou este uriaș. Bueno, para entender un último comentario que quiero agregar es que también los actores de Rumania son muy buenos, hay alrededor de 7.000 actores muy buenos, lo que es también un hecho impresionante. Ah, fantástico. ¿Y cómo lo ve el distribuidor de tanto cine rumano? ¿Coincide un poco con la mirada de Bogdan Mureșanu con respecto a la presencia internacional? Y en tu caso, Carlos, ¿por qué esta necesidad casi de estrenar cine rumano contemporáneamente y tan cotidianamente? Sí, es muy notable. Ahora estaba recordando otra película que estrenamos, que fue Sierra Nevada, que era extraordinaria y que anduvo bastante bien. Una de las cosas que vino pasando cuando empezamos a estrenar todas las películas rumanas que estrenamos es que la gente se siente muy identificada con los personajes, como que hubiera algo en la idiosincrasia rumana que tiene alguna analogía con la idiosincrasia argentina que es muy notable. O sea, mucha gente reaccionando a las salas, pero son como nosotros. Sí. Sí, me pasó eso cuando vi Sierra Nevada en Buenos Aires. Se pusieron a reír porque alguien en la película dijo, solo los rumanos son los peores o algo así. Bueno, les quiero agradecer mucho a todos. Andrea Bieru, muchísimas gracias por tu presencia. Vamos a hacer un programa especial de tango y cine y tenés que venir acá a la radio porque sos el nombre del tango y además en esa conexión entre Rumania y Argentina tan seductora, por otra parte, para lo que significa nuestra música ciudadana. Así que muchas gracias por tu presencia en esta noche, ayudándonos para la presentación de Bogdan Mureșanu, que está en Buenos Aires, presentando el año nuevo que nunca llegó. No llegó a la radio tampoco porque está con gripe, por eso teníamos todo organizado para recibirlo. Vino Malbec para brindar con él, pero quedará el brindis para otro día. Esperamos que se recupere muy pronto y pueda disfrutar de Buenos Aires en lo que queda de su estadía y disfrutar también del festival, y muy agradecido por eso de estos minutos compartidos con Radio Cultura, realmente muy muy agradecido. Muchas gracias. Y gracias, Carlos Zumbo, también por tu presencia aquí en el estudio de la radio, y nuevamente seguramente vamos a volver a hablar cerca de junio cuando la película de Bogdan Mureșanu, El año nuevo que nunca llegó, se estrene finalmente en las salas argentinas. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias también a Bogdan y a la traductora, y bueno,
estaremos trabajando para el estreno. Y lo despedimos musicalmente a nuestro director estrella de invitado del Bafisi, como no podía ser de otra manera, con el bolero de Ravel, en este caso en la versión de la orquesta de la radio de Luis Viana, con la dirección de Anton Danut, que no sé si es la versión que usó en la película, pero es la versión que tenemos nosotros para compartir en esta noche. Así que muy agradecido. Muy buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura. Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor, donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroirs y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515, de lunes a viernes, de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos, donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo. En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores. Bueno, segundo bloque de Cultura en Imagen y estamos muy contentos además de la jerarquía y la presencia de nuestros invitados, además de darle un lugar a la que siempre se llama la hermanita pobre del cine, que es el cortometraje, y que me parece muy injusto, muy injusto. Yo les digo, yo estuve, como ustedes saben, quienes siguen este programa, cubriendo el Festival de Clermont-Ferrand en febrero, y realmente cuando uno ve, cuando se sostiene una política de difusión de un formato,
cómo el público acompaña ese formato. Y realmente ver en el Festival de Clermont-Ferrand un público que solamente superado a nivel de asistencia en un festival en Francia por el Festival de Cannes es muy seductor. Ver salas enormes colmadas, ver delegaciones, ver una programación que son alrededor de 3.000 cortos que se presentan de todo el mundo, ver un mercado para el cortometraje. Y uno dice, estamos lejos, ¿no? Sí, un poco lejos estamos. Me parece que cada vez estamos más lejos. Pero por lo bueno, que por lo menos festivales como el Bafisi tienen el lugar para el cortometraje, tienen el lugar para la competencia de cortos. Y existe también una mirada desde la cual se reconoce también al cortometraje como un lugar que no solamente es la génesis de un posible futuro largometraje, como fue el caso de nuestro entrevistado de recién, Bogdan Morellanu, con su cortometraje previo que dio origen a la película que ahora está presentando en este festival luego de ganar en Venecia, sino que además tiene una identidad y una marca propia. Y esa marca propia va a ser parte de lo que vamos a hablar con dos nombres reconocidísimos de la industria. Vamos a empezar por las damas, por supuesto. Ella, bueno, debutó en El Custodio en cine, ¿qué le puedo decir? La Tigra Chaco fue una revelación, Mujer Lobo, Las Furias, lo que queda. Estoy haciendo un raconto ínfimo de una trayectoria de muchísimas películas y es un gusto para mí además saludarla por su presencia en la comisión directiva de Sagay y por su presencia en el Bafisi con un corto dentro de la competencia, dentro de la selección del festival, a Guadalupe Docampo. Muy buenas noches, Guadalupe, bienvenida. Buenas noches, Pablo, Qué muchas placer. gracias. Muy contenta de estar acá. Muy agradecido y muy agradecido además también de darle la bienvenida a un nombre sonoro y un apellido sonorísimo, porque es de una familia de artistas increíble y él también tiene una fragua y una marca personal como director realmente muy muy fuerte. Yo no voy a hacer mención a la familia porque creo que él tiene que decirla después si quiere, porque cada uno se maneja con la familia como quiere, como puede. Yo soy hijo de artista también, con lo cual sé todas esas cuestiones, cómo se manejan o se desmanejan, pero lo importante es que presenta una película también en el Bafisi, un corto también muy seductor que se llama Es Copia Fiel, en el caso de Guadalupe es La Propia Piel, y le damos la bienvenida a Felipe Ortiz Berea. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sí, soy hijo de Gonzalo. ya podemos pasar esta etapa. Sí, la hacemos rápido. Soy el hijo de Gonzalo, sobrino de Mex, primo de Violeta, sobrino de Álvaro, que es productor. Bueno, en fin, nieto de Raúl, periodista. Claro, sí, inolvidable Raúl, que sea con el padre Lombardero. O sea, exactamente, sí. Bueno, nosotros estamos brindando mientras compartimos esta noche con Marioneta Malbec, gracias a nuestros amigos de Destino Vino, aquí con nuestros invitados en esta noche. Morellano se perdió el Malbec, pues no pudo venir porque está con gripe, con lo cual aprovechamos y distribuimos mucho más vino entre nuestros invitados presentes en los estudios de Radio Cultura. Está muy rico. Bueno, muchas gracias. Eso le va a encantar a la gente de la distribuidora de Destino Vino, le va a encantar que escucharte que decís que está riquísimo. Sí. Y es verdad, es un Malbec muy bueno de Marioneta. Espero que no nos haga decir cosas de las que nos arrepintamos. Esto es parte de la técnica que tiene el programa, porque aprovechamos, le damos vino tinto a la gente, un vinito, y bueno, un poquito se va el pudor. Yo quería saber un poco algo que me pareció muy seductor de los dos cortos que ustedes han realizado y que tuve oportunidad de ver, que hay un lugar común que me gustó mucho, porque dialogan desde un lugar en el cual el amor está muy marcado, muy presente también. El amor o el desamor, si se quiere. Hay un lugar de diálogo en los dos cortos, desde un lugar muy distinto además en la construcción temática. Creo, Guadalupe, que tu corto enfoca mucho más además lo que significa la mirada de la mujer, el sentir de la mujer en el corto. Eso está muy, muy fuertemente plasmado, por lo menos en mi masculina mirada. Y en tu caso, Felipe, me parece que Es Copia Fiel además se permite jugar con ese universo de lo fantástico, pero también a partir de ese desdoblamiento de la identidad de lo que significa también la ruptura de un amor, ¿no? O el desamor. Exactamente, sí. Y, o sea, hay dos cosas que digo, y le cedo la palabra, pero digo, en un punto es, o sea, lo que quería comunicar es darnos una segunda oportunidad, no solamente, digamos, en cuanto a las parejas, sino también como sociedad. Yo lo que veo es que estamos todos muy fragmentados.
muy individualistas, para decirlo de una manera más sencilla. Y creo que la pandemia no nos mejoró como sociedad, sino que hizo lo contrario. Entonces un poco lo que buscaba era eso, era hablar un poquito de eso, digamos, con esta cuestión de desdoblamiento y de la tecnología, y cómo la tecnología puede ser mal usada en el amor. Muy bueno. Sí, para mí también es como una temática re importante en el corto, pero porque va atravesando todos los vínculos, ¿no? Como para mí un poco es sobre el amor posible, ¿no? Como, no sé, el amor posible de una madre, ¿no? En el corto la madre le miente a la hija, ¿no? Por ejemplo. Es como, bueno, el amor posible de una madre. O el amor posible de una hermana que, tipo, la quiere y la cuida, pero también tiene un montón de resentimiento y la maltrata y le habla mal y le hace sufrir. O el amor posible con una expareja, con una persona con la que tuviste una familia y que estás en el proceso de separarte. Exacto. O algo así. Entonces, como para mí el corto es sobre el amor posible. Igual, porque no me voy a quedar con las ganas de pelear, no, en el catálogo del Bafisi escribieron acerca de que era una historia de mujeres. Por un lado, a mí me encanta porque, digo, yo no tengo otra cosa de la que hablar, mi universo es netamente femenino, sí. Como es muy difícil ver a un varón ahí dando vueltas. Así que me parece que está buenísimo y me parece que también son las historias que faltan. Entonces me encanta, pero también me pregunto esto, ¿no? Como de, bueno, ¿qué era lo otro que no era el amor femenino? Porque no era el amor masculino, era el amor absoluto, ¿no? Entonces también, bueno, llamo a esta reflexión porque en el catálogo también está algo de eso y digo, está bueno también pensarlo. Sí, creo que está, me parece a mí, por la sensación de que un poco, digamos, la masculinidad está en un segundo plano en tu corto. Claro. Me parece que va más por ese lugar en el cual existe quizás una visión del sujeto masculino más de segundo plano en el vínculo intrafamiliar, porque digamos la presencia de este personaje rupturista y que vive esa crisis sentimental y que le hace también a la protagonista esa crisis sentimental es un poco desdibujada también. Es una presencia fugaz que pasa por el horizonte de la vida y no hay mucho más en la construcción de la fortaleza que tiene la presencia femenina en la historia. Ahí como me parece que va por ahí más que nada, no haciendo un análisis del texto del catálogo más que nada, digo, no por otra razón, pero es un poco lo que sentí yo también cuando veía tu corto, La propia piel, que está presente acá en el festival. Y quería seguir un poco a esto que hablábamos antes con respecto a los festivales, a los cortometrajes, a la presencia y demás. Hoy, ni que hablar, me voy a preguntarles cuán difícil es filmar en la Argentina hoy, porque no tiene ningún sentido, creo que ya lo sabemos todos la respuesta. Yo quería hablar de eso, tengo una ganas. Me imagino, vamos a hablar igual. Pero la pregunta es si también es difícil filmar un corto en la Argentina. Le cedo la palabra primero. Bueno, si es difícil, con tremenda honestidad, creo que estaría buenísimo poder hacerlo con más tiempo y con más dinero, pero creo que es imposible no filmar. O sea, cuando vos tomás esa decisión, se vuelve como una necesidad y ya tu vida se ordena así, digamos. Para mí el corto durante más de un año fue una prioridad y bueno, y asumí y sigo asumiendo las consecuencias, porque aunque uno, por supuesto, un corto es mucho menos oneroso que hacer un largo, pero de todas maneras, es un montón de plata que por ahí jamás recuperarás. Hay un recorrido mucho más limitado también. Claro. Así que bueno, creo que tiene su costo, pero me parece que hay algo en estos momentos tan de crisis surge mucho, que es esta, como también se pone como muy en la superficie, muy en relieve, como esas ganas que los que nos gusta esto tenemos de seguir contando historias. Yo me voy a poner un poquito político, pero voy a decir, yo el 10 de diciembre del 2023 sabía que tenía que filmar este cortometraje como sea, yo ya lo tenía escrito. Entonces, ahí ya, digo, en el sentido de que justamente estamos en unas políticas muy de retroceso en todo lo que es financiación, y en ese momento yo tenía unos ahorros y dije, la mejor inversión es hacerlo ahora, y lo hice, y digamos, algo que me siento agradecido, porque después, o sea, el primer festival que lo mandamos es el Bafisi y ya queda seleccionado, cosa que es sumamente grato.
sí, o sea, es, digamos, lo sentí inevitable en ese momento. No, y por suerte tomé esa decisión, si no estaría, digamos, me hubiese costado el doble hacerlo. Fue mucha inversión propia, de años de trabajo, digamos, ahorrando, y no solamente eso, sino también es un montón de gente que se copa a colaborar, o sea, y también es el convencimiento, es, digamos, uno tiene que estar convencido y demostrarle ese convencimiento a la gente que te rodea, para que se pueda emprender en ese proyecto. Bien. Esa también es la importancia del Bafisi después, ¿no? Como para mí tanta gente apostó y se sumó poniendo de lo que no tenían para el corto, y entonces poder después presentarlo en Bafisi también tiene algo como, salda un poco esa cuestión así como medio espiritual, de la confianza que los demás ponen en uno. Tal cual. Bueno, Felipe me dio el pie para el hecho político, digamos, y aprovechando que estás dentro de la comisión directiva de Sagay, quería saber dos cosas. Por un lado, hay un discurso en el cual se está poniendo muy en cuestión a las sociedades de gestión en general, donde está Sagay también obviamente involucrado, presente dentro de lo que significa este universo de sociedades de gestión, por parte de lo que son las políticas gubernamentales. Y por otro lado, saber cuánto ha afectado en materia, no sé si estadística o en materia relativa, como quieras decirlo, el parate que existe en la producción cinematográfica a el universo de los actores, y cuánto impactó eso también en el curso propio de la sociedad de gestión, porque claro, hay una rueda que no gira en un punto también. Entonces quería saber un poco cómo veías esto. Acá estuvo Carlos Pirovano, el presidente del Inca, en el último programa que hicimos del año, y bueno, en concreto logramos el lugar de que efectivamente el entendimiento es que no hubo ninguna película en 2024 producida con financiamiento del Instituto de Cine, en todo 2024, no hubo una. Hubo sí de plataformas, hubo proyectos en los cuales el Inca terminó de pagar las cuotas devengadas de proyectos que ya venían de 2023, pero no hubo nada nuevo en 2024. Entonces quería saber un poco, dentro de este universo, cómo impactaba eso en el mundo que representa Sagay, ¿no? ¿De qué viven? Es la pregunta. No, de verdad. Bueno, es muy, como que son realmente son muchísimas cosas, pero para poner ahí el foco en algunas cosas muy particulares, hace poco hicimos una encuesta con nuestros socios. Nosotros tenemos más de 8.500 socios, o sea, somos como entidad de gestión, somos muy grandes, o sea, como repartimos para muchas personas, porque representamos actores, actores de la voz, actrices de la voz, actrices, bailarinas y bailarines. Y lo que descubrimos es que la mayoría de nuestros socios no está pudiendo trabajar actuando, que los pocos que trabajan actuando en realidad no están percibiendo honorarios por su trabajo, o sea que en realidad, también pongo entre comillas si eso se puede llamar trabajo, ¿no? Porque no les están pagando. Claro. Y que o sea, pero así como decirte, yo ahora no tengo presente los números, no me esperaba esta pregunta, pero realmente la gran mayoría no está pudiendo vivir de la actuación y está teniendo que tener trabajos por fuera. Esos trabajos por fuera igual los dejan por debajo de la canasta básica a la gran mayoría. Digo, es muy interesante, si quieren, está toda la encuesta y todos los datos que relevamos de la encuesta en las redes de Sagay, y realmente es muy interesante porque es muy contundente. Ahí ves lo que está pasando, bueno, no solo con que no se esté filmando cine, sino que tampoco haya ficción en la televisión. Eso por un lado. Después, por otro lado, sí, totalmente, nosotros recaudamos menos porque se produce menos. Esto va a ser un problema a futuro, o sea, cada vez va a ser más grave, y además porque el consumo de la gente cambió y, como sabemos, se pasó a las plataformas, y si bien nosotros recién hace muy poco logramos tener acuerdo con las plataformas, esos acuerdos son, o sea, comparados con los acuerdos que tenemos con los demás usuarios, los cableoperadores y los canales de aire, es realmente
es son muy leoninos, digamos, claro, por parte de ellos. Es mínimo, digamos. Un aporte mínimo. Sí, así es, así es en el mundo, ¿no? Digamos. Entonces eso. Y por otro lado, lo último que quiero decir es que en Sagaí ya porque hubo un último decreto que, digamos, desregula como esta cuestión monopólica de la sociedad de gestión, que es así porque nosotros con quienes nos sentamos a discutir es con justamente Netflix o es con tipo todo Artear y Canal 13. Claro. Entonces digo, o Cablevisión o con todas las entidades de gestión del mundo entero. Entonces realmente por eso es monopólico y hay una sola sociedad de gestión, porque imagínate si hubiese miles, o sea, es mucha, la desigualdad es muy grande. Y ellos lo que hicieron fue decir que puede haber otras, o sea, romper con esta cuestión monopólica, digamos, y que haya otras entidades de gestión. Nosotros ya tuvimos un antecedente y salió realmente muy mal. Es muy malo para los socios, para los representados, porque lo que se tiende a pasar es que se judicializan los pagos, porque los usuarios lo que dicen es: bueno, pero no sé, ¿a quién le pago? ¿A vos o le pago al otro? En fin, se arma como toda una situación muy caótica y que sobre todo en esa situación los que pierden son los actores. También con esta idea que ellos promueven de que cada actor se represente a sí mismo. Imagínate lo caótico que sería, tipo que un actor vaya por el mundo pidiendo sus derechos. Así que bueno, todo lo que está pasando en ese sentido, todo es en contra de una población que, como te digo, no está pudiendo ni siquiera llegar a la canasta básica. Eso. ¿Puedo decir algo más? Claro. Yo soy también miembro de la comisión directiva de APIMA, que es la Asociación de Productores Independientes, o sea, la segunda más grande, está CAIC y luego viene APIMA. Sí. Y nosotros estamos también en una situación sumamente crítica, digamos, como productores. Digo, solamente se están terminando las películas, como bien dijiste vos, de años pasados, y hay un corte total, digamos, hay un montón de productores muy importantes, o sea, doy el ejemplo, Laura Mara Tablón, que acaba de hacer la película con Iván Fun. Que ganó Berlín. Exactamente, claro, o sea, que no saben qué van a hacer, o sea, y hacen otro tipo de... Sí. Estuvimos ahí con los dos en la Berlinale. Por eso digo, hacen otro tipo de cine, digamos, hacemos otro tipo de cine todos, digamos, y es eso, no sabemos qué vamos a hacer, y no es que ese cine, digamos, no todo es una ganancia económica, digo. Y bueno, lo digo sinceramente, yo trabajé muchos años en una productora independiente con mi tío, después abrí mi propia productora, pero finalmente, o sea, últimamente estuve trabajando con Vanessa Ragone en, digamos, produciendo... digamos, en un caso una serie que acaba de salir y después un documental que hice de coordinación de producción. O sea, se está quedando todo, esto no por, digamos, por los productores que hacen trabajos con plataformas, que me parece que eso es un negocio, está perfecto que exista, o sea, el tema es que, o sea, se está quedando todo muy concentrado en manos extranjeras y no hay una política nacional cultural, y eso es problemático. O sea, ni con el menemismo, que, digamos, uno puede tener un montón de críticas a nivel, digamos, estructura de políticas, se vivió esto, sino que con el menemismo, digamos, se creó la ley de cine, que justamente, o sea, era recontra proteccionista. Nada, o sea, hay que, digamos, con este gobierno yo ya sé que no va a suceder, pero digo, que también eso es un problema que sufrimos con el gobierno anterior, digo, es una batalla que se perdió, digamos, y eso es un gran problema, porque es decir, en el momento en que nosotros tuvimos la posibilidad, no hubo alguien que nos responda, digamos, como sector cultural. Entonces, eso es, digamos, hay que armar una nueva ley de cine. Elean está haciendo, digamos, está con un proyecto de ley, pero lo que digo es, nos tenemos que adaptar a este nuevo sistema. Y en este nuevo sistema tenemos que decir, bueno, ¿qué van a hacer las producciones independientes? Porque también, o sea, se ha visto en los últimos años que obviamente hay, digamos, hay una realidad política que también eso hace que, o sea, Argentina esté ganando premios, pero también hay, digamos, una cuestión de reconocer al cine argentino por su valía. O sea, Juan, la de Iván Fun, Bajo las banderas del sol, o sea, son todas películas que son muy buenas y que...
O sea, no sé qué va a poder, sí, va a bueno, poder ser. En tu lugar estuvo el domingo pasado Javier Portafus, el director del Bafisi, y hablábamos justamente del impacto que ha tenido en la taquilla para el cine argentino. El Jockey, la película más vista del año, tuvo 300.000 espectadores, lo cual es una cifra comparativamente ínfima, que era la que... A ver, 300.000 espectadores tenía el 10º puesto del cine argentino, sí, para lo que era un año normal, donde los primeros tocaban 1.500.000, 1.200.000, 1.900.000. Y de ahí un degradé que iba en el top 10 hasta los 300.000. Exactamente. Y el año pasado, la película más vista del cine argentino tuvo 300.000 espectadores, lo cual habla de una reducción terrible también de la asistencia del público a las salas para ver cine argentino, ¿no? Sí. Y es una película que tiene un presupuesto enorme. Además. Exacto, digamos. O sea, es... ¿Qué ocurre con el resto del cine? Eso es lo que es preocupante, porque por ahí había otras películas que podían hacer, o sea, Aterrados en su momento, que fue un suceso, hizo 30.000. Sí. Entonces es ese tipo, bueno, que igual Demián pudo sobrellevar ese, y después hizo 300.000 cuando acecha la maldad. Lo que digo es, Demián Rugna hizo unas cuantas películas antes de hacer el éxito de 300.000. Digamos, es, digo, invertir en cultura también quiere decir, digamos, que esa persona aprenda, no lo digo, digamos, en un sentido peyorativo, sino que es un aprendizaje para el realizador y el productor para poder pasarse un esquema industrial. O sea, ese es el gran tema. Sí, totalmente. No tenemos mucho más tiempo, quiero ir a lo que significan recomendaciones, presencia del corto, de sus cortos en el Bafisi. ¿Cuándo se ven? ¿Dónde se ven? Aspiraciones, lo que quieran decir en estos minutos finales. Bueno, a mí me queda una última función nada más. Mañana 14:20 en Cacodelfia 3. Hoy la vimos ahí, que fue la segunda función, y estuvo perfecta, estuvo hermosa. Después, no sé, expectativas, bueno, que se siga viendo. Como uno hace esto para que se vea y también para esta otra parte que es de conversarlo. Así que eso, no mucho más. Muchas gracias, Pablo. Bueno, por favor. Muchísimas gracias por la invitación. Nuestro cortometraje se va a poder ver. Antes nada, quiero agradecer a Patricio Aramburu, a Carla Crespo, a Miriam Odorico, bueno, mi padre Gonzalo Ortiz Berea, a Guillermo Aragonés, el elenco y a todo el equipo técnico. Nuestro cortometraje se va a poder ver también una última función el martes en el Centro Cultural San Martín. A las 12:55. Es un horario complicado, pero es el horario que tenemos. Siempre toca un horario complicado a veces en la programación. Así que, bueno, nada, eso, para repensar un poco también las relaciones humanas más allá de las relaciones de pareja y pensarnos en la actualidad qué es lo que estamos siendo como seres humanos. ¿Viste Mickey 17 de Bong Joon-ho? No la vi. Bueno. Mírala a ver qué pasa. Dale. Porque hay algunos puntos de contacto con muchas diferencias de intención y de estética y de propuesta, pero hay un lugar en cuanto a esta idea del dub, digamos, de la duplicación, que está bastante presente de una manera muy interesante. La anoto, la tengo anotada, pero sí, no, soy muy fanático de Severance. Bueno, es Copia Fiel, entonces martes 12:55, La Propia Piel mañana a las 14:20 en Cacodelfia y en el Centro Cultural San Martín. Excelente, por favor no dejen de ver estos cortos dentro de lo que significan los cortos que se presentan dentro del Bafisi, y además es una manera de apoyar al cine argentino y de entender que la cultura es identitaria de todos nosotros. Pasa algo muy curioso con lo que significan estos tiempos. Argentina no se distingue ni por su calidad institucional, ni por su calidad política, ni por su economía, y son estas tres vertientes las cuales están un poco haciendo crisis en lo que significa la cultura, que la cultura finalmente es lo que nos ha dado una representación en el mundo. Nos despedimos de la mano de la música de Copia Fiel, obra de Panchi Quesada, arreglador musical de Víctor Heredia y Mercedes Sosa, un gran compositor de cine. Excelente. Y nos despedimos de la mano de Agustín Romero en la operación técnica hasta dentro de 7 días, cuando le demos nuevamente la bienvenida aquí en Cultura en Imagen, el próximo domingo con un especial dentro de la 11ª settimana del cinema italiano. Bueno, muchas gracias. Gracias Guadalupe, gracias Felipe, y hasta el próximo domingo. Chao.
no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.